futuro llega sin piedad. Aguas nos devoran, vientos que destrozan, tierras frágiles que sangran de una herida sin dolor. Hola, hola a todos, pero muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes aquí desde la FM 89.5 Radio Municipal. Muy buenas tardes a todos aquí nuevamente en otra emisión de este programa que se llama Enlace al Origen. Bueno, yo como siempre me sigo llamando Mahue Cabral, bueno, así me dicen, y bueno, aquí al frente mío, divina, diosa total, siempre a full, la señorita Valeria Degui. Hola Mahue, hola a todos, ¿cómo están? Sí, la verdad siempre en la multiplicidad, muchas cosas al mismo tiempo, demasiadas a veces. Bueno, yo te digo que siempre vengo media hora antes, ¿no? Trato de estar acá, Claudita es mi fiel testigo. Hola Claudita, ¿cómo estás? Y hoy la verdad que no estoy así como, viste, con el no sé total. No sé para qué vine tan temprano porque nada, después salimos corriendo. No sabemos para qué vinimos. Claro, ni eso. Bueno. Qué sé yo, estamos, por lo menos estamos. Y sí, de eso se trata, de estar. Porque la nada no puede estar, entonces nos manda a nosotros para que estemos acá, para que pongamos la existencia, ¿no? Así que, bueno, de eso se trata, de existir, con eso alcanza, ¿sí? Solo se trata de existir, ¿no? Decía la canción. Solo se trata de vivir, bueno, nosotros no importa, se trata de existir, claro, vamos sí, para que no vengan definiciones a ver qué es vivir para vos, qué es vivir para mí, con existir ya está bien. Ya es un montón. Bueno, ese era el tema que me rondaba el día 10, un día especial para mí. Supongo para mi madre también. ¿Por qué? Mi padre, ¿no? Bueno, y ese 10 que era S1 y S1 claro, porque de fue creación. Y y te digo que fue eso, estar observando muchísimo eso, ¿vale? Me pegó, este año me pegó ese 10. Ok. Y bueno, decir, bueno, estar y el ser, ¿no? Desde ese punto cero y ser, esa esencia y decir, o sea, asumir ese desdoblado, ¿no? De decir, bueno, estoy desdoblado, soy esto, pero soy también Mahue, esta cuestión del 10 como o sea, una creación, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo asumir ese 10 como algo completo, como una creación, como un punto de llegada, o también puedo asumir ese 10 como el 1 con ese 0 que va cayendo, ¿no? A cada instante, y a cada instante es la creación. Es una creación completa en sí misma, porque, bueno, algo de lo que hablábamos la semana pasada tenía que ver con esto, ¿no? Que nos pasamos como corriendo, que arrancamos el día proyectándonos a una serie de eventualidades o cosas planificadas, cuando en realidad si estuviéramos en ese punto cero, ¿sí? El instante mismo nos dice dónde debemos estar, ¿no? La realidad nos ubica. Y bueno, al ubicarnos en ese punto, desde la integridad total, ya es una creación completa, exactamente, ¿no? A cada instante. Sí, y era observar eso, o sea, el estar disponible hace que como que a cada instante estemos haciendo las distintas versiones y creando, ¿no? O recreando. Estamos mandando las nuevas versiones. Bueno, y obviamente, sí, súper observar ese 4-8, que bueno, que sea vertical. Sí, claro. O torsionamos claro. esa identidad o digo, bueno, muy chistosa. Bueno, también podría ser ese 8 en el 4 y que el 4 empiece a informar desde el futuro también y no desde el pasado, ¿no? Entonces sería un 8 que conecta con el futuro y desde ahí informa pasado. Y muta al pasado y no como, bueno, muchas veces funciona nuestro diseño donde es el pasado el que está informando. Y ahí es donde digo, bueno, terminamos retorcidos en el carajo. Claro, ahí es donde nos explota, porque la realidad todo el tiempo mostrándonos el margen de error, ¿no? Así que bueno, estamos ahí, una semana loca. Bien.
Bueno, no sé qué tema tenemos hoy. Justo ustedes estaban hablando recién de hijos. Ay. Un tema que bueno, que a mí me pasa por otro lado, digamos. Pero bueno, nada, interesante. Yo había estado... Lo que pasa es que hay que calcular que tampoco tenés como los circuitos. Hay muchos circuitos que todavía no los tenés desarrollados como para decir, bueno, me voy acercando. No, lo que pasa es que yo no creo que se trate de tener o no circuitos. O sea, creo que hay algo que desde la biología, digamos, está disponible ahí y ya como configurado en el caso de ser habilitada esa posibilidad. Sí. Yo por el hecho de no elegir conscientemente no ser madre, digamos, de no elegir ser madre o de elegir conscientemente no ser madre, que sería lo mismo, bueno, como que mi percepción acerca de la maternidad es otra, digamos, por eso puedo ejercer la maternidad desde otro lugar, o sea, mi biología igual se predispone a maternar otras cosas o desde otro lugar también, ¿no? Claro. Los circuitos yo creo que están en uso. Claro. Lo que pasa es que no están destinados a sostener una vida humana, que es en tal caso lo que hacen las madres desde lo biológico, ¿no? O sea, se trasciende, pero no a través de un hijo, sino a través de otras creaciones, ¿vale? Claro, no es que se trascienda, lo que yo creo es que esa misma función se aplica a otras cosas, ¿no? A otros eventos, a otros aspectos de la existencia. Genialísimo. Creo que igualmente el hecho de ser madre, por lo menos en el parto se ve clarísimo esa cosa como tan brutal, ¿no? De poder dar a luz a un ser que sale de tu propio cuerpo, eso es algo que bueno, es fuerte, sí. Eso sin dudas que mientras pueda no lo voy a transitar, ¿no? Mientras dice, digamos, dependa de mi claro, mera elección particular. Vale dice, no. yo ya lo pasé por el cumpliendo el rol de hijo. Claro. Siendo hijo. Sí, fue bastante extenuante. Pero no, la verdad es que esa cosa así tan carnal, digamos, es algo que me impacta siempre, ¿no? Vos recién hablabas del parto de Gianfranco y la verdad es que me parece algo muy terrible. Pero bueno, sí me parece que hay una función ahí ligada a lo maternal que toda mujer ejerce más allá de claro, parir o no un hijo. Sí, a eso me refería, sí, ¿no? Bueno. Nada. Creo que ya desde que sos nenita y agarrás la muñequita o el osito de peluche o un perrito, un animalito, una mascotita y la pones en tus brazos y o sea, con esa protección, ese amor, ese cariño, ¿viste? Cuando decía, ay, mira, ya tiene la mamá desde chiquita, ¿viste? Cuando uno dice ese signo de protección, ¿no? Que tiene... tiene las nenas generalmente se la ven porque bueno, la de la muñequita, pero no quita que un varón también lo pueda tener. Sí, es verdad. Bueno, no sé, ¿qué vamos a desplegar hoy? Yo estuve pimponeando en estos días, sí, con una nueva amiga de WhatsApp que se llama Carolina y bueno, justo en estos días salió este tema que tiene que ver con, a partir de la aplicación, no es la aplicación, porque esta ley nos aplica a nosotros, sí, ¿no? Pero a partir de que uno toma conciencia de la ley del desdoblamiento y se pone en disponibilidad para ser operado ya, pero acompañado, ¿no?, de la propia voluntad por esta ley, o sea, ponerse disponible a ser operado por esta ley, bueno, como que hay una instancia de quiebre, un punto de inflexión, ¿sí?, que, bueno, hace que o nos agarremos, digamos, como pataleando del diseño para poder resistir un instante más en esa frecuencia, digamos, conocida, sí, o nos arroja de alguna manera a una instancia tan nueva, ¿sí?, tan vertiginosa,
que, bueno, es lo que finalmente nos va a llevar a una mutación, ¿no? Ahora, estas instancias no son de un instante al otro. Este pasaje, esta transición no es de un instante al otro. No es de la noche a la mañana. No son segundos o horas o días. Opera en cada uno en función del diseño particular, ¿no?, que uno sostiene. Por eso es tan distinto también en cada uno, ¿no? Claro, cómo va haciendo este cómo tránsito. la vivencia de ese proceso, bueno, puede ser muy cruel, ¿sí? En función de las percepciones que uno vaya validando o no en esa instancia. Pero bueno, todo esto venía a consecuencia de un intercambio que había surgido en otro chat grupal, donde de pronto terminamos observando cómo en esta cuestión de la aplicación de la lógica global convergente como método, como recurso para comprender esta ley, muchas veces en esto de tener que hablar tan técnico, de tener que hablarnos, de empezar a usar el lenguaje técnico para habilitar otros circuitos neurológicos, también ocurre que podemos llegar a tomar una distancia tal respecto de nuestro propio diseño que nos ponemos como súper exigentes y terminamos aplicando a través de ese lenguaje técnico valores que estaban configurados en el diseño viejo, digamos. Ah, pero qué interesante, ¿no?, esto. Entonces, sí, hablamos con términos lógicos, hablamos de manera técnica, hablamos con términos neutrales, pero seguimos juzgando igual que antes y seguimos parametrizando la realidad desde el mismo lugar, ¿no? Por esta cuestión de que nos ponemos como demasiado criticones o juiciosos. Entonces empezamos a escuchar al otro cómo habla y al no tolerar el margen de error de lo que el otro está expresando, por ahí lo que decimos, bueno, pero eso es un juicio, pero eso que decís es un juicio, ¿no? Y bueno, pero entonces, pero tenés que desvalidarlo a eso que decís, ¿no? Bueno, pero lo estás validando, bueno, pero es un juicio, bueno, pero lo estás validando, bueno, pero eso es una creencia, ¿no? Y cómo esas intervenciones obstaculizan muchas veces el proceso, ¿no? O sea, no solo cuando lo aplicamos sobre terceros, sino sobre nosotros mismos. Sí, eso como te iba a decir. O sea, yo me encuentro a mí misma estableciendo un juicio acerca de algo y lo que me bajo frente a eso que estoy percibiendo es el mismo valor que me operaba antes cuando era católica y entonces eso es pecado. Ay, estoy juzgando. Bueno, no, desvalido, ¿no? No valido esto. Y eso te mete en un rulo donde, lejos de profundizar en la observación, lo único que hace tu identidad es preservarte una y otra vez dentro del circuito ya conocido y transitado, ¿no? Claro, con otro nombre, camuflado con otro nombre. Mirá qué interesante. Entonces ese va a ser mi tope, porque me digo a mí misma o le digo al otro, bueno, pero eso es un juicio, observalo y desvalidalo, y yo creo que no alcanza. Yo creo que no alcanza con observar y desvalidar, porque a mí me parece que entre el observar y el desvalidar hay todo un proceso mucho más profundo que nos estamos perdiendo y que es lo que le da propósito justamente a la experiencia que sea que estamos viviendo. Me parece que esa química, esa carga que nosotros sentimos que nos acompaña a cada instante en la experiencia de la vida, es justamente donde se esconde el propósito de la vida. A ver, si hay algo que ese 7 no puede habitar, es la carga. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, entre el vacío y la carga, vamos a tener universos, ¿no? Los universos tienen sentido justamente porque pueden expresar la carga que el vacío no. Entonces, en el viaje, esa carga le va a permitir al vacío explorar todos los matices intermedios. Y nosotros somos
los que podemos percibir esos matices vinculados al aspecto más concreto y al abstracto también. Eso es lo que estamos comprendiendo, ¿sí? Que entre el abstracto y el concreto nosotros estamos acá como intermediarios. El vacío y la existencia dialogan a través de estos envases. Entonces, me parece que la parte más rica del proceso justamente es la que emerge de esa conciencia absoluta y honesta del instante desde la carga en un principio. Claro. Si yo pudiera, frente a cada percepción de carga, llevarme inmediatamente al punto cero, ¿sí? No tendría propósito la carga. La carga tiene propósito porque está llena de matices dentro de sí misma. Claro, y no estoy vivenciando, no alcanzo a vivenciar claro, todos esos matices. por lo tanto, si dar... yo niego esa vivencia, si yo reprimo la vivencia honesta de esa carga, tal y como yo soy capaz de vivirla, porque yo soy única viviendo esa carga. Soy única. Vos no la vas a vivir igual que yo, no la vas a percibir igual que yo. Entonces esa química emocional que nos transita, en tanto nos ponemos disponibles, lo que genera también es una maduración biológica. Entonces, la Tierra se está enterando a través de nosotros de qué se trata esa experiencia. Pero para saber de qué se trata esa experiencia, yo la tengo que vivir primero plenamente. Claro. Entonces, la disponibilidad siempre es en doble vía. No es solamente en la vía de ponerme disponible a lo que el abstracto me informa, sino a lo que mi concreto está sintiendo instante tras instante mientras vivencio esa carga. Y es así como concreto y abstracto me informan desde un lugar genuino, si claro, yo me porque pongo voy disponible. recorriendo todo un caminito y conociendo, como vos dijiste, todos los matices de esa carga. Claro. ¿Sí? No es que voy, pum, punto cero, pero resolví. si yo solamente escucho el juicio o observo la creencia que me está operando ahí, y no la atravieso en su integridad, si no la atravieso íntegramente, o no dejo que esa creencia me atraviese de manera íntegra, implicando mi química, implicando a mi biología, ¿de dónde saco los circuitos para funcionalizarlo? ¿De dónde saco los circuitos para llevar esa profunda experiencia dentro de la existencia hacia una frecuencia más abstracta, hacia una frecuencia mayor? Claro. O sea, yo lo veo como cuando vos vas a batir algo, ¿no? Justo ahora en un rato tengo que ir a batir, ¿no? Entonces vos vas a batir. ¿Qué pasaría si vos batís solamente en la parte de arriba de la preparación? ¿Sí? La parte de arriba, ponerle que tengo lo más liviano. O sea, tengo que batir desde abajo, envolviendo, ¿sí? Para que lo que de abajo se integre, claro, y lo no que hay quede, abajo se integre con lo de arriba, para ¿no? que quede homogéneo, digamos. Exacto. Nosotros somos ese plano de integración donde se vincula la esencia del concreto con la esencia de ese abstracto original. ¿Sí? Entonces todos los planos están siendo informados de todos los planos simultáneamente. Si yo le pongo el tope, apenas percibo el juicio, ¿sí? ¿Cuánto le va a llevar a mi biología enterarse de eso? ¿No? ¿Sabes qué? Bueno, nada, se me vino algo recién a la cabeza y vos dirás, tipo analogía, digamos. Viste, cuando uno, bueno, circula cierta afección, tenés fiebre, tomas el ibuprofeno, lo cortás. Cortás la fiebre o un paracetamol, un antitérmico, digamos, ¿no? Y cortás ese proceso. Y viste que, bueno, los viejos médicos siempre te decían, bueno, hay que dejar que suba tantos grados para, bueno, que el proceso siga y poder tener los anticuerpos, ¿no? Como homogeneizar, digamos, todo ese tipo de información. Se me vino hasta la cabeza, capaz que es una huevada, como digo yo, pero no sé, vale,
se me vino eso justamente. Porque, a ver, yo lo pensaba... Es como ir pasando ese proceso con todos sus matices, no Todos. cortar en el medio Claro. ese proceso de X conflicto. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está entendiendo, lo veíamos el otro día en una actualización que hicimos, donde, a ver, siempre quedamos en lo mismo, ¿qué es derivar? Acá lo que sostiene este proceso es la derivación, pero ¿cómo estamos derivando? ¿Cómo Totalmente. derivamos? Si yo pasaron 3 años y estoy haciendo la misma derivación que el primer día, y entonces hoy me voy a dormir y lo que tengo para derivar es una frase memorizada, pero es, o sea, estoy derivando mi plano 3 nada más. O sea, estoy derivando desde la mente, la derivación no es desde la mente. Yo creo que es desde el compromiso y la sinceridad desde... Pero el tema es así, lo que después hicimos un trabajo definiendo lo que no es la derivación. Y ocurrió algo muy loco porque uno de los primeros puntos, bueno, ¿qué no es la derivación? ¿Sí? No se deriva la carga, por ejemplo. Y varios hicieron la cara como, ¿cómo no se deriva la carga? Claro, porque a ver, volvemos a lo mismo. La carga es la perla que el vacío viene a buscar en la existencia. ¿Sí? Contame lo que hay adentro, contame cómo se siente, contame cómo es. Y eso es hasta las tripas. O sea, lo sentís en las tripas. Tal cual. ¿Sí? No es que mis células lo sienten y entonces yo estoy racionalizando algo que, a ver, mi percepción está conectada justamente con el aspecto más visceral de la existencia. ¿Sí? Sí. Mi cerebro no sabe cómo siente cada célula, pero siente cómo perciben esos órganos, ¿sí? Que están hechos de células. Entonces, percibe como esas partes, ¿no? Esas diferentes partes de mi cuerpo. Y desde ahí yo le informo al vacío cómo se está sintiendo. Y mientras tanto, me entrego completamente a esa experiencia, a esa vivencia, y observo todo lo que esa vivencia, muchas veces cruel desde lo visceral, me está mostrando. Tal cual. A ver, si yo digo, siento odio, ¿sí? Pero en lugar de sentir el odio, lo que hago es empezar a etiquetar al odio y ya juzgarlo, ¿no? Bueno, esto es porque estoy juzgando, porque empiezo como a querer desvalidar mi percepción ahí. El odio no va a terminar de desmantelarse, porque el odio necesita primero llegar a habitar lo más genuino de mi ser, para desde ahí, una vez que la Tierra se entera, ¿no? Porque desde esta visceralidad que la Tierra ahí informamos. se hace consciente, y entonces desde esa conciencia plena que tengo acerca de lo que el odio es, yo puedo informar una percepción más completa acerca de lo que el odio es. Pero no puedo conectar con el odio desde la etiqueta que yo le puse, sino que tiene que ser algo como bien desde lo más concreto que yo tengo, que es mi visceralidad, ¿no? Mi instinto. Entonces, bueno, nos encontramos, lo que dialogábamos el otro día y que yo percibía, tenemos gente, o sea, hay mucha gente que lleva muchos años de proceso, pero de puro intelectualismo y filosofía, ¿no? Porque también podemos transformar la lógica en un movimiento filosófico, cuando me parece a mí que es algo absolutamente carnal, ante todo, ¿no? Y sí, porque es muy visceral, porque, o sea, nosotros cuando sentimos, cuando vos lo sentís y bien adentrito y como decimos siempre, vale, nadie dijo que le ibas a pasar bien. Claro. Pero bueno, todo lo demás viene por añadidura. Bueno, ahí es donde la Tierra se entera. Ahí es donde reconectamos la antenita e informamos. Sí. Y de ahí que muchas veces, después de mucho tiempo de aplicar la ley, en tanto no lo hicimos desde lo más genuino, digamos, de nuestro ser concreto, de nuestro ser biológico, nos encontramos con cargas que son muchas veces difíciles de transitar para el receptor, porque termina siendo síntoma. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo derivo. Bueno, pero no estás asumiendo la carga tal y como es. Y la realidad es que el propósito mismo se manifiesta en ese viaje dentro del organismo viviente.
¿sí? Vale, Después ese el vacío ordena los elementos, Claro. pero los va a ordenar utilizando los elementos que yo le ponga disponibles. ¿Sí? Tal cual. Porque va a operar en capas más profundas, pero en tanto yo me estoy perdiendo todos esos cuadritos, en algún momento eso me va a detonar. Por eso es lo que decimos cuando, bueno, le va a explotar el receptor. ¿Por qué? Porque está bajándose todas las noches, hace la tarea, ¿no? Hace la derivación. Todas las noches, durante todas las noches, la información conecta, enlaza con ese receptor. ¿Sí? Y ese receptor cada mañana tiene disponible una información nueva. Ahora, ¿está ese receptor disponible para funcionalizar esa información que descarga todas las noches? ¿Sí? Si no, escuché, yo no entiendo mucho de vinos, ¿no? Pero y porque a hay veces alguien que dice que tampoco... vos no podés poner vino nuevo en odres viejos porque los explota. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto sería lo mismo. Vos te bajás nueva información, ¿sí? Como querer bajarte una aplicación de último diseño a un celular viejo. No te lo va a tomar. No lo va a tomar. Pero a nivel del celular, el celular va a zafar. Pero en mi biología, esa información que viene en la frecuencia a una máxima velocidad, por más que yo tenga membranas lógicas, que estén ahora procesando esa información, si mi biología no está a la altura de esa info, va a reaccionar con lo que tiene. Y lo que tiene mi biología, en tanto no está actualizada, son programas muy arcaicos. ¿Sí? Total, sí, vale. Entonces, yo creo que la actualización del receptor se da desde la esencia del concreto y desde la esencia del abstracto hacia la existencia misma, ¿no? Y ahí es donde nosotros hacemos poniéndonos disponibles, ¿no? Ponemos disponible este receptor para que filtre toda esa información y la ponga en coherencia. Claro. Pero eso implica que seamos cada vez más conscientes, no solo del abstracto, sino también del concreto. Y en ese concreto la pregunta es, bueno, ¿qué siento? ¿Y dónde lo siento? ¿Qué siento y dónde? Claro. ¿En qué parte de mi cuerpo está haciendo eso? Exactamente, repercusión. Evidenciado, vamos a decir. ¿Dónde se evidencia la carga? Porque mi biología va a evidenciar esa carga. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos al corte y Uf, seguimos. Respiramos un respirito. En 2 minutos. Uf. Y aquí de regreso con la Vale. Bueno, la Vale. Estábamos en esto de nos que tomamos un respiro. Lo pensaba también, recién digo, ¿qué pasa cuando este lenguaje técnico empieza a ser operado? Porque la identidad lo va a tomar, ¿sí? Y te lo va a traducir, ¿sí? Pero en su frecuencia, ¿no? Entonces vas a seguir con el mismo relato que antes en tu vida, con el mismo tipo de conflictos en tu vida, con las mismas repeticiones, solo que ahora estás en modo lenguaje lógico técnico, ¿no? Claro, yo te decía recién, y el vacío Vale, te sigue empomando igual y seguís enrulado en las mismas situaciones de siempre porque seguís resistiendo la carga de siempre. Claro. Y no asumís la función que la carga tiene. La carga no está para que te la saques de encima. La carga está para que te informes, ¿sí?, de el margen de error o de esa diferencia de potenciales que no estás asumiendo. La carga está para mostrarte esa diferencia de potenciales que no estás asumiendo. Y no lo estás asumiendo porque estás muy referenciado en un modelo que está desactualizado. Tal cual. Entonces, yo lo pensaba eso porque, bueno, últimamente me estoy invitando a volver a hablar normal, ¿no? A ver, háblame en modo humano. Decímelo, pero en modo humano. A ver cómo es. Porque ahí vas a tener el matiz de la carga. ¿Sí? Yo te puedo decir, bueno, cuando el receptor siente la carga a partir de una experiencia,
y otra es, bueno, cuando estoy embroncada, enchinchada, porque nada se me está retuercen las sucediendo tripas con como esto, yo claro. quisiera. Ahí es donde sale la esencia de la carga, sale el matiz que tiene que ser visto. Porque ¿sí? aparte yo te digo, estamos disponibles y estamos preparados para la información que recibimos cada día al despertar del vacío. Es que esa es la pregunta que nos tenemos que Claro, hacer ahí cuando estamos. nos hallamos empantanados. ¿Sí? Porque para pedir, o sea, es el mismo diseño que antes. La identidad siempre quiere el mejor modelo, ¿sí? Pero después no le da el culo para sostenerlo. Tal cual. Y esto yo lo veía como también, lo estamos trabajando con el taller del sobrepeso, ¿viste? Y bueno, como mucha gente que ha empezado a derivar a lo largo del proceso ha subido mucho de peso. Y bueno, yo creo que está muy vinculado a esto también, ¿no? La grasa es muy funcional desde lo biológico para gestionar infinidad de conflictos. Muchísimos. La grasa es un tipo de célula que es muy funcional para gestionar muchos conflictos, en resolver muchos temas, ¿no? Sí, sí. Ahora, en muchos casos, el exceso de peso dentro de las personas que aplican la LGC está vinculado a que, sí, todas las noches derivan, bajan nueva información, pero no la habilitan en la existencia, no la funcionalizan. Y muchas veces, ¿por qué? Justamente por no transitar el margen de error. Porque el margen de error también se transita, como la carga. ¿Sí? Yo no puedo percibir la carga y hacer que se esfume. O sea, yo voy a empezar a percibir la carga, empiezo a transitar la furia, empiezo a asumir el enojo, y en la medida que permito que ese enojo me informe, me habite, también empiezo a observar que dentro de la carga que estoy percibiendo también hay un margen que no tengo circuito para percibirlo, que no puedo asumir toda la carga en el mismo instante. Y ahí, vale, se me ocurre, ahí justamente no es el momento que se instala ese no sé. Claro, ahí. Porque creo que cuando uno, con mucha sinceridad y siendo muy honesto, creo que sería ese punto de honestidad con uno mismo. Claro, pero es un punto de dolor para la identidad. Sí. Para la identidad es un punto de dolor muy fuerte, porque la identidad cree que tiene que resolverlo todo. Y desde esa exigencia te impone también que gestiones la carga. Entonces, muchas veces lo que hace es llevarte a reprimir el impulso. Claro, ¿sí? Claro. Cuando hoy vamos descubriendo que ese impulso nos mueve en una dirección que nos va a llevar a encontrarnos con el propósito de esa experiencia también. Yo no digo con esto transformarnos en personas impulsivas o compulsivas, sino a habilitar una apertura temporal para contemplar todo ese caminar en la exploración de un impulso. Claro. Porque es ahí donde aparece la maduración que la biología tiene disponible. Sí, o sea, ahí va a aparecer ese circuito de adaptación para poder procesar esa carga que hasta ahora creíamos que no podíamos procesar. Claro, la biología puede procesar solamente cuando vos soltás ese control y te entregás, ¿sí? En lugar de reprimirlo, te entregás a sentirlo tal y como es. Exactamente. Sentirlo tal y como es. Entonces ahí es donde se te abre la herida, pero vos ya con un montón, ahora sí, de circuitos lógicos, porque vos afinaste tu capacidad de percibir desde otros planos más abstractos y más veloces. Entonces, con esa lógica sí te metes adentro de la herida, ¿sí? Y la escuchás hablar tal y como es. Entonces la herida te habla visceralmente, pero vos escuchás lógicamente. Y creo que ahí podemos procesar. Como una flor se te abre el diseño, ¿me entendés? Sí. Y como una flor se te abre el trauma. Entonces, percibís que ese trauma esconde en el fondo ese enlace directo con la no existencia. Porque el trauma es una posibilidad de enlace con la no existencia.
Lo que Claro. pasa es que ese vincularte con el trauma implica que primero puedas procesar el tapón que le pusiste, la etiqueta que le pusiste a ese trauma. ¿Mm? Claro. Si vos estás solamente en un planeador intelectual acerca de todo esto, no vas a poder navegar en las profundidades de tu herida que tiene una connotación visceral. Por algo no la querés sentir. Claro, o sea, ir directamente al punto cero sería evadir todo este proceso, no enterarme directamente. ¿vale? Claro, te perderías de todo Nos esto. perdemos de todo. Y eso, por eso mismo es que tu ser original, digamos, te lleva una y otra vez a ese mismo punto. Porque me a pierdo de esa habilitar misma los escena. circuitos, puede ser. Me pierdo de habilitar los Totalmente. circuitos para no poder podés madurar. procesar. No vas a poder madurar a esa Totalmente. experiencia. Claro. Entonces una y otra vez te vas a topar con esa experiencia. Ujú. Cambió el escenario, cambiaron los extras, pero tu percepción, la vivencia, digamos, no vamos a decir percepción, tu vivencia sigue siendo la misma y seguís estando tan inmaduro como la primera vez frente a eso. Entonces tu percepción Clarísimo. frente a eso no puede mutar hasta que no atravieses la vivencia genuinamente. ¿Y cómo atraviesas la vivencia genuinamente? Primero sintiéndola tal y como es. Sentirla tal y como es escuchar a este inhumano que estuvo callado, ¿sí?, en el instinto del tiempo pasado y ahora te lo puede decir de manera cruda y radical. Y entonces ahí sí lo traducís después con estos circuitos lógicos que este lenguaje te ha dado, ¿sí?, para seguir procesando y afinando la mirada acerca de eso. ¿Sí? Pero primero es dejar a este animal herido Ir que a lo te más hable. sencillo, lo más precario. Claro. Y que informe a ese inhumano. Porque si que no, está demandándose. usamos la lógica para lo mismo que se usaron las religiones. Para Tal tapar cual, el aspecto exactamente. más instintivo, más natural y más honesto que tenemos. Estás usando la lógica como un sistema de valores para reprimir lo mismo que antes. Y el decir no sé es apelar digamos, a lo más precario, lo más arcaico. Claro. Porque no sé, ahí sí estoy, o sea, nada. Lo que pasa es que cuando decís no sé, lo primero que se abre, digamos, es ese plano intelectual que es justamente el que está tapando al trauma. Claro. El que estaba tejido ahí, letra con letra, están todas enlazaditas, tapando ese agujero. Claro, y que no es fácil decir no Sí, sé, porque claro. generalmente todos lo sabemos. Claro. Entonces, para la Entonces, identidad de cuando decir vos no sé, es duro. soltás ese núcleo de letras y de Mm. palabras que está tapando ese agujero, ahí, bueno, primero vas a sentir la biología y dejás que esa herida, ese animal herido te hable, te cuente y te conecte con la química más inmadura que te habita, para que la puedas expresar primero en lenguaje animal, ¿sí? Y le permitas a ese animal morder o atacar o huir genuinamente o sentir el miedo genuinamente, ¿sí? Y entonces, una vez que te llenes de esa capacidad que tenés para ejecutar ese comportamiento, ahí sí entregas toda tu biología y empezás a mirar con estos ojos lógicos, a escuchar con estos oídos lógicos. Y así es donde la biología junto con tus aspectos más abstractos van procesando esa información. Sí, porque creo que también se cae en la confusión un poquito esto del decir como uno está con la lógica, como uno no puede explotar, uno no puede sentir, o Bueno, sea, no permitirse el sentir. Eso es desde donde se juzgaba antes la práctica de la decodificación, porque decían que validábamos el conflicto, cuando en realidad lo que hacíamos era primero generar un espacio-tiempo para que ese animal herido pudiera expresar y sentir.
hoy, desde esta perspectiva que inaugura Alejandra, donde podemos contemplar cómo la tierra habla también a través de nosotros y se reconoce a sí misma a través de nosotros, empezamos a, por fin, habilitarnos a esta instancia. Lo venimos haciendo hace rato, muchas personas. Sí. Pero bueno, desde esta, por ahí, forma tan técnica que tienen algunos de abordar la lógica, es como otra vez, ¿no? Bueno, lo dijo el Papa, lo dijo Alejandra Casado, entonces ahora podemos permitirnos sentir y expresar. Alejandra es otra persona del común que está experimentando este proceso igual que de todos una manera nosotros. Absolutamente genuina, ¿no? Pero bueno, todo en función de esta charla que teníamos el otro día, donde hay determinados chats, ¿no? Lógicos, donde no se habilita el espacio para decirlo humanamente, ¿no? Para expresarlo humanamente. Porque en ese decir humanamente, en ese decir tal como lo sentís, en ese decir de tu propio cuerpo visceral, es donde podés ver el diseño completo. Donde se te abre el diseño completo. Y vos entrás entonces con una mirada que tiene ya un montón de píxeles, entonces atravesás el trauma y usás esa experiencia para vincularte con tu aspecto más original, con el vacío mismo. Exactamente. Pero ¿cómo podés atravesar el miedo a la no existencia si estás todo el tiempo rechazando sentir el miedo? Claro. La no existencia, ¿sí?, es una instancia de nuestro propio ser que se atraviesa a través del miedo. Claro. Tal cual. Lo que separa al diseño, ¿sí?, del abstracto es el miedo de no existir. Entonces, este diseño puja siempre hacia el lado de la existencia, hacia el lado de la vida, de la supervivencia, a como sea. Porque asume que no tiene circuitos para la no existencia. Claro. Pero en realidad no es que no tenga circuitos. Ahí van a actuar los mismos sino programas que en está automático muy de la biología. Sino que no es que no tenga circuitos para la no existencia, sino que está en una lealtad ciega para con la existencia, que es distinto. Claro. Entonces, si yo puedo contemplar mi diseño y asumir esa parte, ¿no? Donde mi identidad se resiste a conectar con el miedo y yo empiezo a asumir de manera íntegra que no es porque no tenga circuitos, sino porque está en lealtad con lo que existe. Entonces, a propósito, me invito a transitar ese miedo a la no existencia. Y a dejar que este animal que soy lo exprese. Y luego me meto en esa herida. Y le hago preguntas, pero ya desde otra frecuencia, porque lo estoy haciendo a propósito. Claro. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a dialogar directamente con mi trauma. Empiezo a dialogar con él. Y ahí se empieza a habilitar una neurología para procesar vacío, que es quinta etapa, ¿no? Claro. Es una membrana neurológica que está dialogando y filtrando, ¿sí?, la información del vacío. Y es una sensación rara, pero hermosísima. Sí, como que se extraña, ¿no? Porque lo que se me va a empezar a filtrar, o sea, una vez que yo empiezo a instalar esa neurología también, es la capacidad de ver argumentos completos, ya. Y ahí es donde, recién ahí, donde me puedo empezar a anticipar a una experiencia. Si no estamos hablando, bueno, de anticipación y de cuestiones como muy de avanzada, y la verdad es que en el concreto se veía muy lento a veces. Bueno, o sea, solo palabras diría, como hay un tema. Solo palabras, tan solo palabras serían. Esa es la realidad, ¿vale? Nada, si no vivimos, si no sentimos esas sensaciones que nos provocan cada conflicto, y realmente que sea visceral,
No podemos hablar de transitar nada porque es la manera de transitar, es la única manera de transitar esa carga, el conflicto y de poder. Es que no vas a poder ir procesar una carga si tu claro. biología no está implicada ahí. ¿Me entendés? Entonces, a mayor conciencia de la carga, mayor entrega a esa carga desde lo biológico, y entonces ahí sí tenés una velocidad pasmosa dentro de la existencia. Claro, porque quizás también se confunde en que, como te dije hace un rato, lo vuelvo a repetir porque es interesante del decir, no estás haciendo las cosas mal porque explotes, porque sientas, porque sea visceral lo que vas sintiendo. Estás transitando un proceso. Una exploración. Y estás explorando, exactamente. Y no es como en otras cosas que hace tiempo atrás nos metíamos, estudiábamos y si no lo estabas haciendo así de esta manera o de la otra y tenía que ser, o sea, teníamos que ser... Sí, no es desde la perfección. Ahí está, la perfección. Dijiste, justamente, la perfección acá es todo lo contrario. Es O todo mejor, lo contrario, digamos. La perfección no existe, o mejor dicho, la perfección existe, pero en la no existencia. O sea, totalmente. Entonces, esto es, asumiendo a cada instante ese margen de error y vivenciando ese margen de error, poniéndole las entrañas a ese margen de error. Ahí es donde, a través de estas otras velocidades que nos operan, nuestra biología va a mutar, generando nueva capacidad de respuesta, generándose nuevos circuitos. Totalmente. La verdad que me encantó el tema de hoy, súper interesante, súper clarificante. Bueno, a veces sentía ahí como tirones de orejas, pero bueno, pero está buenísimo porque es verdad, con lo técnico no hacemos nada acá. Acá es no vivirlo, es solamente lo técnico, sí. Claro. Porque si no, lo técnico lo agarra la identidad y lo sigue usando para lo mismo, para sus propios fines. Es como que estamos agarrando un riel paralelo. Totalmente. Y tu identidad sigue, es como aprender alemán o aprender inglés. Bueno, tengo otro lenguaje, listo, lo uso, pero para sus propios fines. Totalmente. ¿No? Y eso es lo que se ve en muchos ámbitos, ¿no? Donde sí, hablamos de mucha lógica y filosofamos de mucha lógica, pero nuestro animal sigue ahí agazapado, temiendo a la existencia, traumado. Exactamente. Así que bueno, permitirse vivenciarlo, vivirlo, transitarlo, porque va a ser de la manera que podamos de a poquito ir dando los pasos para ese salto al vacío, ¿sí? Instante a instante. Vale, te quería preguntar que nos pases información, a ver qué en las semanas, novedades, encuentros para todos aquellos. Bueno, lo que estamos haciendo, seguimos con los encuentros, trabajando el sobrepeso, incluyendo esta perspectiva, por supuesto. Y seguimos con los seminarios de enlace. Ahora la semana que viene me voy a San Rafael. Así que el viernes que viene, te aviso, no voy a estar. Chan, chan. Mauricio tampoco, no sé, no tenemos comodín. Vamos a ver qué generamos. Y bueno, nada, los módulos iniciales, las charlas, y bueno, y cositas que están ahí armándose, pero en la medida que vayan madurando las podremos ir mostrando. Dale. Algo más que quisiera aprovechar en estos 3 minutos que quedan. Tenemos algo interesante también que se viene para noviembre, no sé si ya se puede. viene el encuentro de trazado de calendaria con Nair, acá en General Rodríguez, así que re contenta con eso, porque la verdad, como le dije a ella, me resuena hasta el caracú, o sea, muchísimo. Así que ahí estaremos trazando la calendaria para ver qué nos informa. Bueno, no sé si ya estamos. Gracias como siempre, Claudita. Quería dejar el mensaje, pero lo dejamos para la próxima, ¿sí? Seguir trabajando esto de los potenciales que no estamos incluyendo y el sobrepeso, que están saliendo muchas cosas en el taller. Para la próxima. Bueno, dale, me encantó, así que bueno, a compartir toda esa info. Bueno, nos encontramos entonces el viernes que viene. Ay, no te voy a tener. Online, nos encontramos por teléfono. Bueno, vamos a ver si me vas contando cómo vamos todo allá en San Rafael y bueno, después agárrate, Catalina. Sí. a explorar otra experiencia el viernes que viene a las 14 horas. Nos encontramos nuevamente en esto que se hace llamar Enlace al Origen, en 89.5. Buena semana para todos. Chau, Claudita. Chau a todos.